Cierro. Listo. Mira, vamos a ver función exponencial, gráfica de una función exponencial, función logaritmo, gráfica de una función logaritmo también vamos a ver, ¿ya? Es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Ya, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por aquí un poco de teoría, ya este está en su material, así que no creo que haya ningún inconveniente, ¿no? A ver, vamos a ubicarlo por aquí. Función exponencial. Esto lo corremos por acá. Ahí está. Listo. ¿Qué nos dice, no? Una función exponencial, ya, una función exponencial es de la forma f de x igual a que es igual a la x, ¿no? Es un número elevado a la x, ¿ya? Donde a tiene que ser positivo, donde a tiene que ser positivo, a tiene que ser mayor que cero. Y una cosa muy importante es que a no puede ser uno, ¿no? Porque recuerda que uno elevado a cualquier exponente te da uno. Es por eso que no puede ser uno. ¿Ya? Ahora, ejemplo de funciones exponenciales, 5 a la x, ¿no? Aquí 1,6 a la x, un tercio a la x, ¿no? Esas son funciones exponenciales, ¿ya? Ahora, cuando uno quiere graficar una función exponencial, nos vamos a encontrar con dos casos. Un primer caso es cuando a sea mayor que 1. Recuerda que a siempre va a ser positivo y mayor que 0, ¿no? Positivo, ¿por qué? Porque es mayor que 0. Pero ese a no puede ser 1. Entonces, nosotros tenemos un primer caso cuando ese f de x es igual a ¿quién, profe? Cuando es igual a un a de x, pero el a es mayor que 1. En ese caso, su gráfica, ¿ya? En ese caso, su gráfica va a ser esta línea de acá, así, ¿ya? Una curva que va así, una curva que va así. Y esta curva pasa por este punto de acá, y este punto es el 0,1. Siempre va a pasar por el punto 0,1. Tú quieres ubicar otro punto, por ejemplo, ¿no? Si x vale 1, acá te sale a. Es por eso que pasa por el punto 1a, que pasa por el punto a, 1a. ¿Ya? Algo que tienes que entender es que el dominio son todos los reales y el rango son los reales positivos. Porque si tú te das cuenta, aquí x puede ser negativo, ¿no? Y x puede ser positivo, por eso el dominio es todos los reales. Pero te das cuenta que esta gráfica que te estoy representando acá está arriba del eje x, está para los y positivos, es por eso que el rango siempre va a ser los reales positivos. ¿Ya? Otra cosa muy importante también es que esta función es una función creciente. Se le conoce como una función creciente. Profe, ¿por qué es una función creciente? Porque, profe, esta función, ¿no? Va subiendo, va creciendo. ¿Te das cuenta? Es una función creciente. ¿Ya? No hay intersección con las ejes de las axisas. Ojo, no se va a intersectar con el eje de las axisas. ¿Ya? Y la intersección con las ejes de coordenadas es el punto 0,1, ¿no? Es el punto 0,1. ¿Listo? Ese es el punto 0,1. ¿Ya? Ahora, pero, profe, ¿cuál es el otro caso? Ah, mira, ve. El otro caso sería que A sea mayor que 0, ¿ya? Pero menor que 1. A mayor que 0, pero menor que 1. O sea, A va a ser una ¿qué? A es una fracción. Si es una fracción, su gráfica va a cambiar. Su gráfica va a ser de esta manera. Su gráfica va a ser de esta manera. ¿Te das cuenta? Cuando A era mayor que 1 era así. Pero si es una fracción que está entre 0 y 1, es así. Igualito, tiene que pasar por el punto 0,1 también. Dominio, todos los reales, ¿no? Para negativos y para positivos. Rango, los reales positivos. La gráfica está arriba del eje X. La función es decreciente, claro, ¿no? La función es decreciente, ¿no? Esto es gráficamente, ¿no? Porque mira, esta función crecía, pero esta función baja. Entonces, por eso vamos a decir que es una función decreciente, ¿no? Y la intersección con el eje Y es en el punto 0,1 y con el eje X, con el eje de las axisas, nunca se va a intersectar. ¿Listo? Entonces ya tenemos eso. Ahora, vamos a ver este ejemplo. Cuando tú quieres graficar, tienes que tabular. Por ejemplo, yo quiero graficar 3 a la X. Lo tienes que tabular. Ya, lo tienes que tabular para más o menos guiarte. Pero tú puedes graficar rápido. ¿Por qué? Porque recuerda algo. Si es 3 a la X, la gráfica es... A ver, perdón. Un momentito. Ya. Si tú quieres graficar, lo puedes hacer también de esta manera. Una manera es tabulando para que más o menos veas. Y la otra manera es práctico. Eje X, eje Y. Como es 3, como es un número mayor que 1, la gráfica va así. La gráfica así. Es una gráfica creciente. Y como es 3, siempre va a pasar por el punto de acá. Y este es el punto que es el punto 0,1. Listo. La gráfica. Ya un poquito igual a esto, ¿no? Solo que acá le he dado más valores para ver cómo es la curva. ¿Ya? O sea que es fácil. Solo recuerda eso.
Si este número es mayor que 1, es una gráfica así. Listo. Profe, pero ¿qué sucede si la base es un decimal? Perdón, es una fracción que se encuentra entre 0 y 1. Igualito. Lo único que tienes que recordar es eje X. A ver, un momentito. ¿Qué pasó aquí? Ya, ahora sí. Ya. Recuerda que cuando era menor que 1, la gráfica ¿cómo era? Eje X, eje Y. Y recuerda que la gráfica era así, de esta manera. De esta manera. Y pasaba por el punto ¿qué? Por el punto 0,1. Siempre va a pasar por el punto 0. ¿Listo? Entonces, de esa manera puedes trabajar con la función exponencial. Ya, de esa manera se trabaja con la función exponencial. ¿Listo? Nada más. Ya, pero lo más importante es esto de acá. Y luego lo de acá ya es cuestión de tabular nomás. Vamos por acá. Por ejemplo, quiero graficar esto. ¿Cómo grafico esto? ¿Cómo grafico esto? Por ejemplo, ¿no? Tú te preguntarías aquí, profe, pero ¿por qué va a pasar por el punto 0,1? ¿Cómo hallo por dónde va a pasar? Es muy simple. Si tú quieres saber por dónde va a pasar, lo que tú vas a hacer es lo siguiente. X le da 0. A X le da 0. Entonces, yo quiero graficar, por ejemplo, esto, ¿no? Primero, grafica qué cosa? Traza las ejes coordenadas. Eje X, eje Y. Ahí está. Este viene a ser el eje X y este viene a ser que el eje Y. Tú quieres saber por dónde va a pasar, muy simple. Tú dices, ¿no? Quiero saber el valor de Y, reemplaza X0. ¿Qué sería entonces? Un tercio elevado a la 0 más 2, menos 1. ¿Cuánto vale Y entonces? Ah, profe, Y sería igual. Esto sería un noveno. Y un noveno menos 1. ¿Y cuánto es un noveno menos 1? Ah, profe, quiere decir entonces que Y es igual a cuánto. Profe, quiere decir igual menos 8 novenos. ¿Listo? Y recuerda que cuando es una fracción, la gráfica es así. Siempre la gráfica va a ser así. Y como ya encontré el valor de Y 8 novenos, menos 8 novenos, ese pasaría por acá. Ese pasaría por acá. Entonces, si tú quieres graficar, esta es una gráfica que va así. A ver, un momento. Esta es una gráfica que va algo así. Ya, a ver, espera, no me sale la curva. Ya, a ver un momento. A ver, espera. Ya. Es una gráfica que va así, ¿no? A ver, se distorsiona. Ya. Es una gráfica, ¿no? Algo así, ¿no? Y acá se va hacia arriba. Algo así. Esa es la gráfica. Ahora, tú quieres saber por qué punto pasa acá. Muy simple. Si tú quieres saber cuál es el punto, cuál es este punto, es muy simple. ¿Qué es lo que dices? Das Y0. Y0 es igual a un tercio elevado a la quién? Elevado a la X más 2. Eso menos 1. Esto pasa acá positivo. Valdría 1. 1 es igual a qué? A un tercio elevado a quién? A la X más 2. ¿Qué número elevado a la X más 2 me da 1? Un tercio elevado a la quién me da 1, a la 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que este X más 2 tiene que ser igual a 0. ¿Cuánto vale X entonces? X vale menos 2. Entonces, para hablar en términos exactos de la gráfica, va a pasar por dónde? Por el punto menos 2. Ahí está. Va a pasar por ahí. Va a pasar por ese punto. Por el punto menos 2. ¿Listo? La gráfica sería algo así. A ver, vamos a ver. Ya voy a ayudarme de esto para poder graficar. Ahí está. Algo así sería la gráfica. ¿Listo? Algo así. ¿Ya? Ahí está graficado. Nada más. Tú quieres hallar otro punto, simplemente dale valores, ¿no? Por ejemplo, tú quieres saber, pasa por el punto x1. Si x vale 1, tendrías un tercio al cubo, ¿no? Y un tercio al cubo es un 27avo. Menos 1 te sale negativo, ¿te das cuenta?
O sea, puedes seguir haciendo de esa manera. ¿Listo? Pero solo suficiente con eso, ¿ya? Para que puedas graficar, suficiente con qué? Suficiente con que tú tengas la idea de la curva, ¿ya? Y ahí en los puntos de intersección con el eje Y y con el eje X. Suficiente. ¿Listo? A ver, función logarítmica. La función logaritma, ¿no? Recuerden que hemos hecho ya el tema de logaritmos, ya, recuerden que ya hemos hecho el tema de logaritmo, pero lo que vamos a ver aquí nosotros, ya, lo que vamos a ver nosotros aquí es cómo graficar, ¿no? Es básicamente lo que vamos a analizar. La gráfica, lo que es su dominio y también lo que es su rango, ¿no? Dominio y rango también es importante para poder saber. ¿Listo? A ver, veamos. Una función logaritmo tiene esta forma. Una función logaritmo es f de x igual logaritmo de x en base a. Recuerda que A tiene que ser mayor que cero. Recuerda, A tiene que ser mayor que cero y tiene que ser diferente de uno. Y X es un número real positivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Logaritmo de X en base 3 o logaritmo de X en base 1 medio. Ahora, ¿cómo es la gráfica de un logaritmo? También vamos a encontrar dos casos. Cuando quieres graficar un logaritmo, también vas a encontrar dos casos. ¿Y cuáles vendrían a ser esos dos casos? Mira por acá. Logaritmo, ¿ya? Cuando el A es mayor que cero. Perdón, cuando el A es mayor que uno. Cuando es mayor que uno. Cuando es mayor que uno, la gráfica siempre va a ser de esta manera. Siempre la curva va a ser de esta manera. A ver, perdón. La curva siempre va a ser así. ¿Ya? Siempre. La curva va a ser así. Claro que se puede mover, se puede ubicar más acá o más allá, no sé. Pero eso va a ser. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que saber? Que la función logarítmica siempre va a pasar por el punto 1, 0. Ahora tú te preguntarás, no, profe, ¿y por qué pasa por el punto 1, 0? Es muy simple. Porque para saber por qué punto pasa acá, le das y0. Si y es 0, vas a decir que 0 es igual al logaritmo de x en base a. Por la definición del logaritmo, a elevado a la 0, a elevado a la 0 es igual a x. Pero a la 0 es 1, por eso x vale 1. Y por eso pasa por el punto 1, 0. ¿Te das cuenta? De esa manera encontramos por dónde pasa. Profe, y pasa por el punto A1 también, ¿no? Pero eso es simplemente darle valor, ¿no? Darle a XA y ahí está. ¿Listo? Para esta gráfica de acá, el dominio son los reales positivos, ¿no? Porque se define solo para los X positivos. Y el rango va a ser todos los números reales, ¿ya? Según esta función, te das cuenta, ¿no? Que esta función va subiendo, va creciendo. Por eso se dice que es una función creciente. Se dice que es una función creciente. Listo, Rodrigo, a los años, Rodrigo. La intersección con el eje Y no existe. Claro, la intersección aquí no se intersecta con el eje Y. La intersección con el eje X en el punto 1, 0, ¿no? La curva es cóncava hacia abajo. La curva es cóncava hacia abajo. No, esto no es, todavía no necesitas pues ver lo de la concavidad, ¿no? Acá, ¿cuál es el otro caso? El otro caso del logaritmo es cuando, ¿qué? Cuando el A sea una fracción. El A sea una fracción, ¿ya? El A sea una fracción. Si A es una fracción, ¿qué va a pasar? La gráfica va a ser de esta manera. Perdón. La gráfica va a ser una curva de esta manera, así. Siempre la gráfica va a ser algo así. Pasa por el punto 1, 0 y pasa por el punto A1, ¿no? ¿Y cómo consigo este punto? Ya sabes, ya te he explicado lo mismo que acá. Solo que tú tienes que entender que acá la curva cambia. ¿Sí? La curva cambia, nada más. Por ejemplo, ¿no? Yo quería graficar acá, por ejemplo, logaritmo, ¿no? Yo quiero graficar este logaritmo de x en base 2, ¿no? Acá es una manera tabulando. La otra manera es lo siguiente, que sepas cómo es la gráfica del logaritmo. Si la base es mayor que 2, recuerda que si la base es mayor que 2, la gráfica va a ser de esta manera. Ahora tengo que saber por dónde pasa, ¿no? Como es x en 2, va a pasar por el punto 1, 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que la gráfica va a ser esto. Ubiquemos acá y recuerda que va a pasar por el punto 1, 0, entonces la gráfica va a ser esta. Esta es su gráfica. Pasa por el punto 1, 0. Listo. Nada más. Profe, y cuando es una fracción, recuerda que cuando la base es una fracción, cuando la base es una fracción, la gráfica es, a ver, la gráfica es de esta manera. Entonces, cuando tú quieres graficar esto, por ejemplo, muy simple, ¿no? Traza los ejes coordenados, eje X, eje Y,
Y simplemente dices, pues, profe, ¿también va a pasar por el punto 1, 0? Sí, también pasa por el punto 1, 0. Y la gráfica va a ser esto. Ahí está. Pasa por el 1, 0. ¿Ya? Solo que para poder encontrar la curva correctamente se tabula. ¿Ya? Pero ya tienes la idea de la gráfica. Ya tienes la idea de la gráfica. Recuerda que este es el eje Y y recuerda que este es el eje X. ¿Listo? A ver, grafiquemos esto. Ahí está. Logaritmo de X más 2 en base 4. ¿Ya? Logaritmo de X más 2 en base 4. ¿Cómo se graficaría? Puedes tabular. Ya, puedes tabular. Voy a hacer una gráfica pequeña acá de la función logaritmo, ¿ya? De la función logaritmo. Y luego, a ver, un momento, este está mal. Y ahora sí. Ahí está. Recuerda que pasa por el punto 1, 0, ¿no? ¿Qué pasa cuando es base 4? ¿Qué pasa cuando es base 4? La gráfica, ¿cómo es? La gráfica es de esta manera, ¿no? Algo así. Entonces, lo que voy a hacer aquí es esto. Profe, esto, a ver, perdón. Esto no sale bien la curva. Esto que sea la gráfica de f de x igual al logaritmo de x. No te olvides. ¿No? Logaritmo de x en base a. Ahí está. No te olvides de esa gráfica de ahí. ¿Ya? Y luego lo vamos a usar, vas a ver. Ya. Entonces déjalo acá. Déjalo ahí por mientras. Vamos a graficar esto. Como es base 4, entonces, de hecho que la curva es así. De hecho que la curva es así. ¿Ya? De hecho que la curva va a ser así. Ahora, vamos a graficar. ¿No? Para hallar los puntos de intersección, tú le das Y0. A ver, perdón. Esta gráfica salió mal. Esa línea está re mal. Ahora sí. Para que tú puedas graficar, para que tú puedas graficar, eh, pues puedes dar X0, por ejemplo. Veamos qué pasa si X vale 0. ¿No? Tú dices, profe, si X es igual a 0, recuerda que Y sería igual a ¿qué? Al logaritmo de 2 en base 4, más 3. Pero el logaritmo de 2 en base 4 es un medio. Y un medio más 3 sería 3,5. Y 3,5 es 7 medios. Pasa por el punto Y 7 medios. Pasa por el punto Y 7 medios. ¿Ya? 7 medios 3,5. 1, 2, 3, 3,5. Este punto de acá. Este punto de ahí sería el punto 7 medios. ¿Quieres saber por qué punto de X pasa? Ahora dale Y0. Ya empezaste con X0, ahora dale Y0. Si Y es igual a 0, entonces 0 es igual al logaritmo en base 4 de X más 2 más 3. Este más 3 viene negativo, ¿no? Tendrías menos 3. Es igual al logaritmo, ¿no? De 4 de X más 2. Si tú resuelves, es 4 elevado a la menos 3. 4 elevado a la menos 3 es igual a X más 2. Pero 4 elevado a la menos 3 es 1 sobre 64. Es igual a X más 2. Él viene para acá, sería 2 menos él, ¿no? O perdón, sería un 64avo menos 2. Entonces, ¿X cuánto vale? Un 64avo menos 2. ¿Cuánto vale X entonces? 64 por 2 sería 128, menos 1 sería 127. Sería 127 entre 64. O sea, es casi 2. Entonces tiene que pasar por el punto, ya por ese punto que lo acabo de hallar, ¿no? Que es casi 2, entonces tiene que pasar por este punto de acá. Ese es el punto que menos 127 sobre 64. ¿Ya? ¿Cuál es la gráfica entonces? Muy simple. La gráfica tiene que pasar por esos puntos. Ahora, si tú por ahí quieres encontrar un valor, ya, si tú por ahí quieres encontrar un valor, por ejemplo, te tienes que dar cuenta de lo siguiente. Ya, te tienes que dar cuenta de lo siguiente. La gráfica sería esto de acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos por acá. Para que tú puedas hallar, ¿ya? Cómo se grafica exactamente, porque te das cuenta que cuando graficamos acá, este de acá se iba a acercar al eje Y, pero nunca iba a chocar. Eso tengo que averiguar acá. Y para eso, ¿qué es lo que haces? Para eso haces lo siguiente. Lo que está en el logaritmo, este X más 2 tiene que ser mayor que 0.
¿Qué te queda? Que x tiene que ser mayor que menos 2. Y el punto menos 2 está acá. Entonces, ¿eso sería qué cosa? Eso sería una asíntota. Se le llama asíntota. ¿Y cuál sería la gráfica? Entonces, la gráfica sería que se acerca acá, pero no lo llega a chocar. Entonces, la gráfica más o menos sería así. Una curva que va así. Así. Esa sería la gráfica. ¿Listo? Eso sería la gráfica. ¿Nada más? ¿Estamos de acuerdo? Eso de ahí sería la gráfica. A ver, déjame verificar algo. Aquí le di x0, 0, 2, 4, 2 es un medio, ¿no? Ujú. 4 elevado a la quién me da 2 elevado a un medio, pues, y un medio más 3 es 7 medios. Ahí está. Y esa sería la gráfica. Por ejemplo, quieres hallar un punto acá, tendrías que encontrar un valor de x, ¿no? Por ejemplo, digamos, para x5, digamos que este es x5. Aunque no, x5 no. Para x2, digamos, para x2. Si x vale 2, 2 más 2 sería 4. Y si 2 más 2 es 4, logaritmo de 4 en base a 4 es 1 y más 3 es 4, ¿qué sería? El punto 2, 4. ¿No? Más o menos aquí, pues. Este sería el punto 2, 4. Pasa por ahí. ¿Te das cuenta? Pasa por ahí. ¿Ya? Pero es importante, ¿qué cosa? Es importante que tú tengas la idea de la gráfica, que es una curva así. Y luego encontrar la asíntota. Pues. ¿Ya? Luego encontrar la asíntota. Es importante eso, que tú encuentres la asíntota. Que tú encuentres la asíntota. ¿Listo? Sigamos. Vamos a pasar al problema número 3. Por ejemplo, aquí te pide hallar qué cosa. Te pide hallar su dominio, ¿no? A ver, como que el logaritmo de 4 menos x cuadrado, ¿ya? Eh, no, pues, a ver un ratito. Lo que pasa es que ahí debió haber sido una... Esa base tiene que ser un número, ¿no? Al menos que lo quiera trabajar así. A ver un ratito, déjame ver. A ver, no lo vamos a graficar, ¿ya? No lo vamos a graficar porque se va a complicar un poco, ¿ya? Porque se puede complicar un poco. Así que no, no es aconsejable, pues, graficar. Solo analicemos nada más. Ya. A ver, recuerda. Tienes que saber la definición del logaritmo. A ver, un momento, vamos a mover esto, ahí está. Recuerda. Cuando te define la función logaritmo, el a tiene que ser mayor que cero. O sea, la base tiene que ser mayor que cero y diferente de uno. Además, te dice que el x pertenece a los reales positivos. O sea, que este x tiene que ser mayor que cero. Recuerda que cuando te piden dominio tienes que analizar los valores de x. Lo primero que vas a decir es lo siguiente. Por definición, esto de acá tiene que ser positivo. Entonces tú planteas esto. 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor que cero. Entonces, ¿qué te queda acá? Profe, este 4 menos x cuadrado lo puedo expresar como x cuadrado menos 4 y se cambia el intervalo, menor que cero. Pero este x cuadrado menos 4 lo puedes expresar como x menos 2 por x más 2, menor que cero. Profe, ¿por qué?
Porque sucede que ese 4 es 2 al cuadrado, tendrías diferencia de cuadrados, pues. Y recuerda, ¿no? Esto de acá. ¿Cuál es el punto crítico, ¿no? ¿Te acuerdas? Tenías que hallar punto crítico. Los puntos críticos serían el 2 y el -2, ¿no? Ordenando -2 y 2. Ahí está. ¿Qué se hace con esos puntos críticos? Lo tienes que dibujar en la recta numérica, pues. Lo tienes que dibujar en la recta numérica. Vamos a ubicar por aquí, por ejemplo, que él sea 0. Vamos a decir que, ya bueno, acá vamos a poner a -2. ¿Ya? Me parece que solo trabajamos, ya, y el 2, ¿no? Y tú sabes cómo es esto, ¿no? Tú sabes cómo es esta línea de acá, recuerda que viene por aquí, ¿no? Y ojo que es -2 y 2, ¿ah? El 0 solo lo estoy tomando como referencia, ¿ya? Si quieres lo borramos. Pero el 0 lo estoy tomando como referencia. La línea sería así, ¿no? Viene por aquí, al punto 2 y luego se va, ¿no? Ahí está. A ver, de vuelta falló la línea. A ver, un momento. Y ahora sí. Esta línea viene así. Hemos hecho ya desigualdades, me parece, con ustedes, así que, ¿no? O inecuaciones habíamos hecho. Y este se va así. ¿Listo? Recuerda que arriba están las positivas y abajo están ¿quién? Profe, abajo están las negativas. La ecuación es menor que cero, tomaría este intervalo de acá. Tomaría este intervalo de acá. Pero no es lo único, porque también, ¿qué te dice? En la definición de la función logaritmo, te dice que la base, profe, ¿quién es la base? X. Tiene que ser mayor que cero y diferente de ¿cuánto? Diferente de uno. Es por eso que yo le estaba ubicando acá, ¿no? Según esto, tiene que ser que mayor que cero. Ahí está. Este sería el intervalo. Ahora, si tú deseas, lo graficas así, no, no hay problema. Aquí y hacia allá. Ahí está. Mayor que cero, ¿no? Pero teniendo en cuenta que este punto de acá, aquí está, ¿no? Hay un punto, ¿no? El punto uno no pertenece. Ese uno no pertenece a la gráfica. ¿Ya? Lo damos ahí. Entonces, lo que tú estás buscando tiene que cumplir la condición de acá y la condición de acá. ¿Qué tiene que ser? La intersección. ¿Y dónde hay intersección? Acá. Acá sería la intersección. Pero te das cuenta que la intersección se da desde 0 a 2 y como acá era mayor, tú tienes que entender que estos puntos eran puntos abiertos. ¿Listo? Tienes que darte cuenta, ¿no? Este punto es un punto abierto. Y este punto de acá también es un punto abierto, porque es menor estricto. Entonces, ¿qué vas a decir? El dominio, los valores que toma X. ¿Ya? El dominio de la función f son los valores que toma X. ¿De dónde toma? Desde el 0 a 2, pero abierto. Desde el 0 al 2, pero hay algo más. Profe, el 1 no puede tomar menos el 1. Eso sería el dominio. De 0 a 2, pero no toma el 1. ¿Listo? Ese sería el dominio. De 0 a 2, pero no puede tomar al 1. No puede tomar al 1. Ten en cuenta eso de ahí. ¿Listo? Ten en cuenta eso de ahí. Ya, de 0 a 2, pero no puede tomar al 1. No puede tomar al 1. ¿Listo? Sigamos entonces. Problema número 4. A ver, déjame ver. El problema 4. Te pide rango, los valores que puede tomar y. Recordemos la función exponencial. Mira que la función exponencial, ¿qué te decía? Lo único que te decía aquí es que el a tiene que ser mayor que 0 y el a tiene que ser diferente de 1 y lo de arriba tiene que pertenecer a los reales. O sea, no había mucha restricción. ¿Listo? No había mucha restricción. Entonces tú tienes que entender aquí de que el y es igual a 2 elevado a la 3 más el valor absoluto de x. Ahora, tienes que saber que el valor absoluto de x es positivo, ¿no? El valor absoluto de x, para los valores que puede tomar x, siempre va a ser que, siempre va a ser positivo, ¿ya? Entonces, un poquito por ahí tienes que analizar eso, ¿ya? Un poquito tienes que analizar eso para ver, pues, a ver, ¿cuáles serían los valores que puede tomar entonces? ¿Cuáles son los valores que puede tomar?
A ver, ¿cuáles serían los valores que puede tomar? ¿Cuáles serían los valores que puede tomar? A ver, tú tienes que entender lo siguiente acá, ¿ya? Si tú tienes, por ejemplo, a ver, ¿cómo te digo? Digamos, ¿no? A es mayor que uno, ya, A es mayor que uno. Entonces, si tú tienes, digamos, eh, a ver, vamos a hacer. A ver, ¿cómo te digo? A es mayor que uno y X es mayor que cero. X es positivo, ¿ya? Es más, puedo asumir con que X es mayor que uno, ¿no? X es mayor que uno. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple lo siguiente. Entonces, A a la X va a ser menor que A elevado a la X más uno. Eso se va a cumplir, ¿no? Y te das cuenta claramente, ¿por qué? Porque este X es positivo, ¿no? Y si va a ser más uno, ¿te das cuenta? Ahora, pero puedes hacer esto, ¿no? Digamos que X es positivo, que X es mayor que cero. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, A elevado a un número, A elevado a la 3, entonces A elevado a la 3 va a ser menor que A elevado a la 3 más X. ¿Por qué? Porque X es positivo. Tienes A a la 3, entonces tienes 3 más X, como X es mayor que cero, como X es positivo, este exponente va a ser mayor que 3. Y si este exponente va a ser mayor que 3, esta potencia te va a dar, va a ser mayor que lo de acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recuerda que cuando tú quieres hallar el rango, tú quieres hallar los posibles valores que puede tomar Y. Los posibles valores que puede tomar Y. ¿Qué puedo hacer para resolver el problema entonces? Yo digo lo siguiente. 2 elevado a la 3, ¿ya? Es menor o igual que 8, ¿ya? O puedes decir que 2 a la 3 es mayor o igual que 8. Eso se cumple. Es mayor o igual que 8. ¿Listo? 2 a la 3, ¿no? O si tú quieres dices eso, ¿no? 2 a la 3 es igual a 8. Pero pregunta, 2 a la 3 no va a ser menor que, ¿no? Menor o igual que 2 elevado a la 3 más el valor absoluto de X. Porque si X vale 0, se da la igualdad. Como esto es una expresión positiva, 2 a la 3 más valor absoluto de X va a ser mayor que él. Pero ¿quién viene a ser él? ¿Quién viene a ser él? Él es esta función. ¿Y esa función quién es? Y. ¿Qué es lo que te queda? Que Y es mayor o igual que quién? Mayor o igual que 8. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir entonces que el rango de la función f, el rango de la función f va a ser igual a qué? Ah, profe, el rango de la función f va a ser desde 8, ¿no? Mayores sería más infinito. Más infinito. ¿Listo? Muy bien, eso sería. ¿Listo? Que son 2:20. Ya, aquí nos vamos a quedar. Ya, aquí nos vamos a quedar. Vamos a pasar asistencia.